Panicuna, Wauqicuna. Otra vez nuestra clase de quechua, hermanas y hermanos. Hoy día estudiamos la última parte del morfema multifuncional Q. El primer caso, Q como morfema provisionativo. El sustantivo se verbaliza porque es el objeto de la búsqueda y del hallazgo. Por ejemplo, llanta, leña. La acción de buscar la leña es yantacuy. Y el segundo caso es ponerse alguna prenda de vestir. El nombre de la indumentaria para vestirse o usar se verbaliza con el morfema Q y significa el uso y la acción de ponerse. Ejemplo, chucu, que en el quechua sureño es chucu, sombrero. Ponerse el sombrero es chucucuy. Guaraimi yantakushah. Aquí los elementos son llanta, leña, ku, morfema, shah, futuro, primera persona. Mañana iré a buscar leña. Kachikumi, me proveo de sal. Aquí la palabra kachi es sal. Achangmi, chukukusha, me pondré el sombrero porque hace calor. Un cucuita, muna, quiero ponerme la túnica. Unku, túnica. Oyron punchukun, warmim, hakukun. El varón usa el poncho, la mujer usa el manto. Lo que equivale también, el varón se emponcha, la mujer se enmanta. Vocabulario de los ejemplos que ya se han dado. Achay, hacer calor. Hakukuy, ponerse el manto. Haku es manto. Kachikuy, proveerse de sal. Kachi es sal. Munay, querer. Punchukuy, ponerse el poncho. Puncho es aquí la indumentaria andina, poncho. Tsukukuy, ponerse el sombrero. Tsuku, sombrero. Uyoko, varón. Waray, mañana. Warmi, mujer. El poncho es símbolo del varón. Por esta razón, la expresión muy andina, que en español ponerse el poncho, significa demostrar la calidad de varón. La mujer se pone el manto. Explicación. El morfema M al final es después de vocal simple. Mi es después de vocal larga o diptongo. Indica una expresión afirmativa. Ta, objeto directo. Y como hemos comenzado nuevo año, escuchen lo que voy a decir. Ishkay waranga, ishkay chunka, ishkay
Guatachau, Cushicuyasho. Alegrémonos de verdad en el año 2022. Panicuna, Huauricuna. Aiguayá. Hermanas y hermanos, adiós.